Después de una introducción genealógica desde Adán hasta las 12 tribus, Esdras inmediatamente se propone hacer constar la historia del pueblo de Dios y cómo se fue degradando hasta acabar en esclavitud. Inmediatamente a los datos estadísticos que proporcionó desde los capítulos 1 al 10, pasa a compartir una sección de 29 capítulos para David y Salomón. Estos fueron los hombres clave para establecer una gran nación, pero sus descendientes posteriormente no fueron consistentes en todas las cosas y después de incumplir con el pacto dieron paso a la esclavitud. Sin contar casi nada de la primera sección de David en la que él pasó huyendo de Saúl, inmediatamente Esdras lo instala en Hebrón, donde ya había gobernado 7 años para Judá. El verso 1 de este capítulo nos dice que se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón y lo ungieron como rey sobre Israel conforme a la palabra del Señor. Todos los principales ancianos de las tribus de Israel, guiados e inspirados por Dios, se organizaron y viajaron a Hebrón para hablar con David y hacerlo rey. Ellos vieron 3 argumentos poderosos que los hacía ver en David el rey ideal. Primero, porque eran familia, eran parientes cercanos de las mismas tribus. Además, ya David había experimentado éxito en las guerras porque él sacaba al ejército de Saúl a la guerra y lo volvía a traer exitoso. Pero lo más importante, según nos menciona el verso 2, es que Jehová ya había escogido a David como el que apacentaría a su pueblo. ¿Qué más evidencia entonces que todo iría bien con aquella persona que era un pariente cercano, que ya había demostrado éxito en las guerras de Israel y que ya Dios había elegido? Ellos no tenían otra cosa más que confirmar las credenciales del hombre escogido por el cielo. No había una persona más ideal entonces que David, ese joven que se había forjado en las colinas de Belén, el que había, expulsado, había sido expulsado por Saúl para huir y desarrollarse en las cuevas y montañas de Israel. Ahora estaba calificado para ser el hombre conforme al corazón de Dios. Después de eso, David creyó que debía dar algunos pasos importantes para consolidar y afianzar el reino. Geográficamente Israel no es un país grande, pero David creyó conveniente moverse un poco más al centro. A unos 30 kilómetros de Hebrón estaba Jerusalén. David creyó que ese sería el lugar ideal para trasladarse debido a su elevación, sus fuentes de agua propia y por estar cerca de rutas comerciales. Pero nos dice acá el capítulo que Jerusalén estaba ocupada por los jebuseos. Entonces David dijo en el verso 6, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Y Joab, entonces hijo de Sarbia, subió y él fue hecho jefe porque derrotó a los jebuseos. Allí entonces se instaló David y a partir de allí fue llamada la ciudad de David. En segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 11 al 16, David construye su palacio y toma más mujeres para hacerse más poderoso. Obviando esta parte, Esdras se limita a mostrarnos después un grupo selecto que David llega a tener en derredor suyo. Es un núcleo de personas de élite, compuesto por 30 personas que Esdras enumera por nombre por nombre acá en el resto del capítulo. Eran tan leales a David y lo tenían en tan gran estima que cuando David deseó tomar agua del pozo que estaba en Belén, los 3 más valientes, sin rodeos, expusieron su vida con tal de cumplir sus deseos. Mi amigo y mi hermano, cuando Dios te llama, te garantiza que no te dejará solo. No solo te acompañará Él de manera personal, sino que además te ofrece darte apoyo humano. Aquí vemos a un David que ya no está solo. Primero tenía 400 hombres, ahora tiene un gran ejército y aquí tiene 30 personas valientes que están al lado de él
para defenderlo en todo momento. Aprendamos a trabajar con la gente que Dios ponga como compañía a nuestro lado. Aprendamos a trabajar con ellos en equipo. Alguien dijo, el que trabaja en equipo, ese es el secreto que llega a tener, porque esto hace a la gente, que la gente común logre resultados poco comunes. Y eso es lo que hizo David, un hombre común del campo, pero que hizo cosas poco comunes porque se rodeó de muchas personas y especialmente porque permitió que Dios guiara su vida. Imita a David, haz tu equipo de acción y Dios te bendecirá. Que pases un hermoso día.